Amén, bendito el nombre del Señor. En ese mismo espíritu de levantarnos, aleluya, vamos a irnos al capítulo 14 del libro de Josué. Amén, capítulo 14 del libro de Josué. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando estemos ahí en el capítulo 14 del libro de Josué, decimos un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo vimos el día viernes en la escuelita de Jesús y lo vimos dentro de una perspectiva. Amén. Esta mañana lo vamos a ver desde otra perspectiva. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cómo la palabra de Dios nos puede hablar a nosotros y nos puede instruir sobre la manera en cómo nosotros tenemos que proceder. Y también de la manera como nosotros tenemos que vivir. Y también lo más importante para todos nosotros los seres humanos, las cosas que nos hacen falta que mueran en nuestro corazón y las que son necesarias que nazcan. Amén. Bendito el nombre del Señor. El capítulo 14 del libro de Josué nos habla fundamentalmente del diálogo entre Caleb y Josué. Dígale que está a tu lado, el diálogo entre dos espías fieles. Entre dos espías de espíritu diferente. Así que es el diálogo entre usted con cualquiera de sus hermanos JV aquí en esta iglesia. Amén. Ese es el diálogo entre Josué y Caleb. Un diálogo entre dos hombres que podían entenderse claramente de lo que estaban diciendo. ¿No le ha ocurrido a usted que usted a veces le habla a una persona y la persona piensa, lo hace sentir a usted como si usted fuera de Marte o de la Luna? ¿Ok? Y la persona se queda como que sí, pero usted sabe que ese sí es como que cortesía, pero no ha entendido, no ha comprendido nada de lo que usted está hablando. Está en otra sintonía, ¿ok? Pero cuando usted conversa aquí con el hermano JV que usted tiene al lado, usted está claro que el hermano JV sabe de lo que le está hablando, ¿amén? ¿Ok? Sabe que estamos caminando en la misma dirección. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en ese capítulo 14 a partir del versículo 7. A partir del versículo 6 vamos a leerlo entonces. Dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Miren qué introducción más hermosa. Le dice directamente Caleb a Josué: Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés en lo tocante a ti y a mí. Introducción de plena confianza y pleno conocimiento de quién es Dios, quién es Moisés, quién eres tú y quién soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa Caleb y le dice: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día
que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Contesta Josué. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Señor Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el cuidado que de nosotros has tenido, Señor. Cómo nos has sostenido en medio de tanta dificultad, tanta incertidumbre y tribulación. Señor, glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el espíritu de la palabra, Señor, la cual hoy nos disponemos a escuchar, para ser edificados y transformados por ella, para ser consolados y ser exhortados por ella. Señor, menguamos delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos y que separados de ti nada podemos hacer. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos, una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Esperamos, si tendríamos que salir del capítulo 14 de Josué, solamente nos iremos al capítulo 14 del libro de Números. ¿Ok? Así que para que nadie se confunda, esta predicación o esta enseñanza va a versar sobre el capítulo 14 de Josué o de Números. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor. El diálogo que acabamos de presenciar tal vez es uno de los diálogos más heroicos, de mayor demostración de confianza, de perseverancia, de paciencia, de fe en Dios que uno puede leer en la Biblia. Y es tan impactante este diálogo porque no se trata de una esperanza que van a recibir mis hijos o los hijos de mis hijos, sino que se trata de una esperanza en donde uno de los interlocutores de ese diálogo también va a ser el partícipe cuando esa palabra se cumpla. ¿Ok? Ese es el caso de Caleb. Y todos conocemos la situación a lo largo de este año y del año pasado, en donde hemos tratado el tema de la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Aún desde el aniversario hemos tratado el tema de la tierra prometida. ¿Ok? A través del obispo Scott, que vino y nos visitó y nos bendijo con la palabra que le dio a esta casa. Y la pastora nos ha bendecido de una u otra manera, una y otra vez con la palabra. Hay muchos hermanos que se han hecho eco del mismo sentir en el espíritu. Nos han traído una palabra de bendición para fortalecernos y afirmarnos en fe. Bien, este diálogo de estos dos protagonistas que suena interesante. Suena interesante porque, como hablábamos en la introducción, son dos personas que se conocen perfectamente. Conocen perfectamente al Dios al que sirven. Conocían perfectamente al líder al que ellos servían. Y se conocían perfectamente uno al otro. Entre ellos, cuando dos personas se conocen, reina el respeto, número 1. Reina la confianza, número 2. Pero reina algo todavía más profundo. Reina el amor mutuo por el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es que todo parte de esa relación de amor mutuo hacia un único y verdadero Dios. El Dios que da las promesas y el Dios que cumple las promesas. Por eso cuando llega el momento en la conquista de la tierra prometida, y cuando Josué avanza después de Jericó y después de detenerse en Ai y finalmente conquistar Ai, y sigue adelante en los avances en la conquista de la tierra prometida, y ya vimos que estratégicamente ya Josué para ese momento había dividido Canaán en dos y había separado a los reinos del norte de los reinos del sur, impidiéndose que se pudiesen aliar contra Israel. Sin embargo, aquí llega el momento en donde va a la tierra de los anaseos.
Y el problema de llegar a la tierra de los anaseos no es solamente llegar a la tierra de los anaseos, sino lo que representaba a los anaseos en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Pero Josué no se detiene a escuchar lo que el pueblo de Israel pensaba de la próxima conquista. Josué no llama al resto de las tribus ni a los príncipes de las tribus. Vamos a hablar cómo vamos a conquistar el monte de los anaseos y la tierra de los anaseos, que resulta ser que es la tierra más próspera y la más bendecida de la región, y también la más difícil de conquistar. Josué no se detiene a decirles a ellos: esto va a ser peor que Jericó. Hermanos, esto no va a ser Jericó. Olvídense que aquí vamos a dar 7 vueltas y en el último día 7 vueltas más y vamos a gritar y esto se va a derrumbar, porque eso no va a ocurrir aquí. Eso claramente Josué lo tenía claro como líder del pueblo de Israel. Pero cuando llega a ese momento, no crean que la cabeza de Josué no tenía 1000 preguntas. Ahora aquí estamos, en el lugar de nuestra derrota espiritual, en el lugar de nuestro miedo y en el lugar de nuestra desobediencia. Aquí estamos donde todo empezó, donde le dimos la espalda a Dios y Dios estuvo enojado por nosotros durante 40 años. Aquí estamos recordando la memoria de nuestros padres que por su miedo y por su desobediencia y su falta de fe a Dios cayeron en el desierto. Aquí estamos nosotros, los descendientes de esa generación, enfrentados ahora directamente al mismo dilema y al mismo problema. Y no crean, hermanos, a lo largo de la vida existen situaciones en donde muchas veces usted se ha dado cuenta, bueno, y lo vemos en el fútbol. En el fútbol siempre se habla de la bestia negra del fútbol. ¿Cuál es la bestia negra de un equipo? El equipo en donde no importa que tú seas el mejor equipo, siempre vas a perder con ese equipo. Para Brasil la marca de la bestia negra era el maracanazo. La marca de la bestia negra era Uruguay. No importaba que Brasil tuviera la liga más grande, no importaba que tuviera los mejores jugadores. Cada vez que Brasil tenía que pensar que iba a jugar con Uruguay, no le importaba que los jugadores de Uruguay fueran de segunda categoría o de tercera categoría. Ese no era su problema. Su problema es que le hacía recordar el maracanazo. Le hacía recordar su derrota, su debilidad. Le hacía mostrar que no era invencible, sino que era bien vulnerable cuando un pequeño equipo de un pequeño país lo logra derrotar en su propia tierra. ¿Verdad? Y todos en la vida experimentamos situaciones así. A veces los estudiantes, cuando fracasan en matemática, inmediatamente dicen: definitivamente esta es mi bestia negra, la matemática. Y la mayoría de los estudiantes tienen la matemática como bestia negra. Así que cada vez que van a un examen de matemática es un sufrimiento, es una angustia, es una desesperación. Y tal angustia y tal desesperación que los padres tratan de consolarlo. Y te voy a dar tutoría en esto, y te voy a dar tutoría en lo otro, y vamos a esto. Y al final el muchacho o la muchacha va al examen, y cuando viene con la calificación 3,1, ay, gracias, Señor. Porque reconocía que esa es su bestia negra. Esa materia representaba su derrota, su fragilidad, su incapacidad. Y conversaba esta mañana mientras desayunaba con hermano Osmar y también con su hijo. Y le hablábamos de que para mí en la escuela, mi bestia negra fue mecanografía. Yo odiaba la mecanografía. Y odiaba tanto la mecanografía que en los 4 bimestres que me tocó dar mecanografía, la nota más baja de toda mi carrera secundaria fue en mecanografía. 3,6, 3,6, 3,6 y 3,6. Porque yo hago mi esfuerzo para salir de esto. Y le decía a Omar, pero qué ironía, ahora uno tiene que andar con el teclado en todas partes. Encima, hasta uno lo carga aquí en el celular, tiene que ver el teclado. Y le decía, cuando aquí sale la opción de voz, yo hablo con la voz para poder liberarme de esa responsabilidad. Pero eso nos muestra un poco que todos somos seres humanos.
Y todos siempre recordamos el lugar de nuestra derrota. Recordamos esa derrota y ese fracaso que marcó nuestra vida. Bueno, y cuando nos tenemos que enfrentar nuevamente a situaciones similares, ahí es donde viene la ansiedad. Ahí es donde viene el dolor de cabeza. Ahí pierdes el juicio. No reflexionas en cuánto has madurado. No reflexionas en cuánto te has fortalecido. No reflexionas en cuánto has aprendido. No te entran esas reflexiones. No te dices de que no, es que ya eso no va a pasar. No, la reflexión que hay en tu mente es que eso simboliza mi derrota. Eso es lo que me atemoriza. Voy a enfrentarlo otra vez y siento que voy a perder otra vez frente a eso. Así estaba Israel frente a Hebrón. En la misma condición se encontraba Israel frente a Hebrón. Y Josué podía decir, bueno, aquí estoy yo también frente a Hebrón. Pero él sabía que había una generación marcada por el miedo, el fracaso y la derrota. Y todo lo que significaba la tierra de los anaseos. Porque cuando se dio el informe de los espías, hablaron de la abundancia de la tierra prometida. Hablaron de esto y hablaron de lo otro. Y hablaron de todo eso. De las bellezas. Sí, es una tierra que mana leche y miel por todas partes, fértil, de buenas ciudades, etcétera, etcétera. Pero hay gigantes. Y esos gigantes son los que están en Hebrón, los hijos de Anat. Ahí hay gigantes. Y hay ciudades con muros enormes. Esas eran las fortificaciones de Hebrón. Entonces ahí fue que se le entró el miedo al pueblo. Ellos dijeron, para ellos nosotros somos como saltamontes. Y ahí es donde se levanta la voz de Caleb. No importa, Jehová nos dará la victoria y nos los comeremos como pan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya, pero Dios nos conoce. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Aleluya, y Dios siempre tiene una salida para las situaciones difíciles. Resulta ser que frente a ese monte se levanta un anciano de 85 años. Y atraviesa la multitud cuando Josué está pensando, ¿y ahora qué estrategia? ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Cómo vamos a conquistar esta ciudad? ¿Cuál es el plan del Señor? ¿Se detendrá el sol como se detuvo en Gabaón? No, ya eso pasó. Dios no va a repetir el mismo camino. ¿Cómo vamos a conquistar esto? ¿Cómo vamos a vencer aquí? Y cuando él entra en esa situación, una figura camina en medio de la multitud. Un hombre curtido por el desierto, duro por el desierto, con una mirada dura a través del desierto. Y ese hombre es Caleb. Y Caleb se le para al frente a Josué y le dice, Josué, tú sabes, Josué, lo que el Señor me prometió. Josué, mi promesa está allí. Dios me lo prometió. Porque Dios te conoce a ti y me conocía y me conoce a mí. Y conoce a Moisés y él me lo prometió. Me prometió que esa tierra, la que yo pisare, sería mía. Y esta fue la tierra, Josué, que yo pisé. Esta fue la tierra que yo pisé. Y le decía, Caleb le decía, imagínense un hombre de 85 años lleno de emoción. Durante 45 años en el desierto, Caleb solamente soñó en cuando esa tierra fuera de él. Caleb no pensó en cuántos gigantes había, ni las fortificaciones, ni lo curtido del ejército que había allí. Caleb sabía que Dios se lo había prometido y que Dios se la iba a dar. No preguntó cómo se la iba a dar, pero sí sabía que Dios le iba a dar esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y Caleb le recordó a Josué, tú sabes que habían otros con nosotros, ¿no? Bueno, ya murieron, pero no importa. Habían otros con nosotros, 10 que estaban con nosotros. Y que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero ¿sabes qué, Josué? Cuando ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Miren la respuesta. Y a veces no reflexionamos en la naturaleza de la respuesta. Caleb no dijo, yo dije lo contrario. Caleb no dije, yo dije que sí podíamos hacerlo. No, yo cumplí siguiendo la voluntad de Dios. Porque Caleb sabía que él iba a reconocer la tierra, pero iba a reconocer la tierra no para tomar la decisión si la podía conquistar o no la podía conquistar,
Iba a reconocer la tierra para decirle al pueblo, sí, esta es la tierra que prometió Jehová y que esta tierra es nuestra. Esa era la posición de Caleb. Él solamente iba a obedecer a Dios. Él no iba a declarar cómo se sentía su corazón. Y es más, su corazón se sentía, Dios me la va a entregar. Entonces cuando Caleb le dice a Josué y le recuerda a Josué, si usted estuviera al frente del ejército de los israelitas y aparece un hombre como Caleb y le dice, yo voy a resolver este problema, usted siente un alivio. Este no va a ser mi problema. Este va a ser el problema del viejo loco ese. Así que si él sale mal, ese es problema de él. Nadie va a decir que fue problema mío. Así que prácticamente Caleb le estaba dando la salida a Josué de una situación complicada. Pero también Josué estaba resolviendo un problema fundamental de la mentalidad del pueblo. Él estaba mostrando al pueblo la fe inquebrantable de un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe inquebrantable le decía, porque él recuerda a Josué lo siguiente. Moisés me dijo que ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Caleb le está recordando a Josué, mi expectativa de vida era morir en el desierto también. Mi expectativa de vida a los 40 años y pasar 45 años por allí era morirme en el desierto, que se murieron todos los que salieron de Egipto con nosotros. ¿Te acuerdas? De este, del otro y del otro. Todos se murieron. Y solamente tú y yo hemos quedado. Entonces, pero ¿quién me ha hecho vivir? Dios me ha hecho vivir. ¿Y por qué Dios me ha hecho vivir? Para cumplir la promesa que Dios me había hecho. Por eso, hermanos, cuando Dios nos hace una promesa, no pensemos que en la promesa solamente está la promesa. Dios pone lo necesario para que nosotros veamos el cumplimiento de la promesa. Y Dios sabe que nada va a impedir que nosotros veamos el cumplimiento de la promesa. Cuando Dios nos hace una promesa, nosotros vemos nuestra condición actual. ¿Cuál es mi condición actual? Me siento enfermo, me siento débil, la osteoporosis me está comiendo, etcétera, etcétera. Yo no creo que yo vaya a poder ver esto. Ok, tengo los triglicéridos altos, el colesterol alto, me duele aquí, como dice la pastora, me duele acá, etcétera, etcétera. Estos chiquillos yo no sé para dónde van, todo anda por las nubes, todo se está cayendo, siento que mi vida se está derrumbando y Dios me ha prometido que yo voy a recibir esto. Es que el Dios que te promete también te va a sacar de esa condición. El Dios que te prometió eso te va a eliminar todo aquello que impida que tú puedas recibir aquello que Él te ha prometido. Eso es lo que le estaba diciendo Caleb a Josué. Él me ha hecho vivir 45 años. Y no me ha hecho vivir de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Porque soy tan fuerte como cuando tenía 40. Quiere decir que Dios sabía perfectamente que ese hombre iba también a tener que utilizar la espada para conquistar la tierra. Así que no solamente le hizo vivir 45 años, le hizo vivir 45 buenos años. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros pensamos que el Biusit nos va a salvar. Que vamos a tener que tomar bastante vitamina D y vamos a tomar para poder llegar robustos. Pero el que sostiene nuestra vida es Dios. A veces pensamos, yo no sé, tal vez ya hasta se me olvidan las cosas. Yo no sé si cuando llegue ya me voy a acordar qué fue lo que Dios me prometió. No, y pensamos y tenemos miedo al Alzheimer, etcétera, etcétera. Y voy a dormir como los murciélagos de cabeza para que el oxígeno me baje, etcétera, etcétera. Pero no, es Dios el que nos va a sostener. Porque el que lo prometió también da la provisión, decimos muchas veces. Pero también es el que nos sostiene para recibir las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y decíamos el día viernes que lo paradójico de Dios y lo interesante de Dios y lo fantástico de Dios muchas veces, y a veces resulta hasta chistoso. Caleb sabía que Dios había agarrado a Moisés a los 80 años para que fuera a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Y Caleb había calculado, ven acá, si este Dios agarró a este viejo y lo mandó a liberar a Egipto a los 80 años, cuando estos espías dijeron que no íbamos a entrar y el pueblo se llenó de miedo,
Ya Moisés no tenía 80 años, posiblemente tenía 80 y algo. ¿Ok? Quiere decir que este Moisés también va a tener que aguantarse los mismos 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que está pensando Dios? Que lo va a llevar a vivir 120 años, pero si ese Dios lo va a llevar a vivir a 120 años, yo creo que ese Dios me va a hacer vivir 45 años más también a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Dios que promete es el que sostiene. El sostén para esperar el cumplimiento de las promesas está precisamente en el Dios que lo ha prometido. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos prepara para que nosotros estemos aptos, para que cuando vengan las promesas las podamos tomar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso porque nosotros como seres humanos nos preocupamos por todo. Sí, ya me dio la promesa. Ok, que me va a dar una... Nosotros los seres humanos a veces caemos en el pesimismo rápidamente. ¿Ok? Y el pesimismo caemos tan rápidamente que Dios nos hace una promesa que nos va a bendecir, nos va a hacer fructificar, nos va a dar en abundancia. Y el pensamiento de muchos, pero ¿dónde voy a guardar todas esas cosas? ¿Cómo la voy a guardar? Eso van a ser demasiadas contraseñas en la banca en línea. Y estos chiquillos me pueden robar la contraseña y se pueden llevar mi plata. ¿Cómo voy a cuidar la plata? ¿Cómo voy a cuidar los bienes? No voy a tener... Pensamos pesimistamente en las cosas que van a representar un problema si Dios cumple la promesa. Entonces descuídese y no piense pesimistamente. Usted piense que el Dios que le va a dar la promesa, que le ha dado la promesa, también le va a dar la capacidad para poder disfrutar de la promesa. ¿Y cuándo la voy a recibir? ¿Tendré fuerza? Si ya estoy como medio pesadito. Y eso de que la pastora dice que vamos a viajar. Y yo escucho los cuentos de la pastora cuando ha viajado y todo lo demás. Y cómo uno se cansa viajando. Y yo estoy como medio gordito. Y yo creo que yo no voy a aguantar el ritmo. Pero es que el Dios que te dio la promesa también te va a dar la fortaleza de disfrutarla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y a veces tú no sabes, cuando estás viviendo el asunto, de dónde sacas fuerza. Cuando llegas a Panamá, entonces viene el cansancio. Pero mientras estás allá, tienes la fuerza para poder disfrutar lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Ese es un aspecto fundamental. Pero el otro aspecto fundamental que vemos directamente en Caleb es la fe y la disposición a hacer lo que él tenga que hacer. Caleb estaba dispuesto a hacer lo que él tenía que hacer. Él tenía que enfrentar el miedo, porque Dios ya lo había elegido. Caleb es un hombre de un corazón y de un espíritu diferente. Y cuando hay un hombre o una mujer de un espíritu diferente, no se necesitan grandes ejércitos para que cumpla la misión. Solamente se necesita un hombre con un espíritu diferente para que la misión se pueda cumplir. Dios no necesita multitudes para conquistar. Nosotros los hombres necesitamos multitudes. Dios no necesita muchos recursos para conquistar. Nosotros los hombres necesitamos muchos recursos para conquistar. A Dios le basta un corazón dispuesto, un espíritu que se acerque a su espíritu para que esa persona pueda conquistar. Por eso en Dios se aplica lo que es la economía. ¿Cuántos necesitamos para conquistar ese monte? Solamente necesitamos a Caleb. ¿Cómo? Con 3 gigantes, con esa fortaleza, pero es que tiene el espíritu diferente. Y como tiene el espíritu diferente, todo mi poder lo va a respaldar. Toda mi fuerza va a estar a favor de él. Porque en él no hay duda, en él hay fe y confianza en mi poder. Así que yo le voy a dar todo lo que sea necesario para que él pueda conquistar. Si Caleb no hubiese estado, no habría hombre en Israel que se pudiese decir, dame ese monte porque ese monte es mío. ¿Por qué no habría hombre? Porque todos estaban impregnados todavía del mismo miedo, del mismo estigma, de la misma mentalidad derrotista que les iba a impedir, aunque tuvieran 1 millón de hombres, jamás iban a poder conquistar Hebrón. Porque no se trata de cantidad, se trata de corazones que tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos dice a nosotros que en este camino de la tierra prometida
lo más importante que nosotros debemos cultivar es nuestra fe. Lo más importante que nosotros tenemos que procurar que se acreciente es nuestra fe en las promesas del Señor. Porque es esa fe la que nos conecta directamente con Dios, la que transforma nuestro espíritu y lo hace aceptable delante de Dios para que Dios muestre el favor para con nosotros. Si esto nosotros no lo hacemos, no pensemos que con palabras vacías lo vamos a obtener. Lo importante es que cultivemos la fe en Dios. Ese es el factor. Si usted quiere un secreto de por qué la conquista se dio porque se confió en hombres y mujeres que tenían fe para hacer y cumplir lo que Dios le había enviado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Por eso usted no se atemorice ante el poder del enemigo y del adversario. Usted siempre confía en el Señor. Pero pastor, a veces el adversario mete miedo. Claro que va a meter miedo. Es natural que mete miedo. Pero usted tiene que saber que el Dios en que usted confía es mucho más poderoso que sus adversarios. Caleb lo sabía porque Caleb no era de los hebreos olvidadizos. Caleb era de aquellos que sí recordaban cada acto de la manifestación del poder de Dios. Y como sí tenía memoria de los actos de la manifestación del poder de Dios, él sabía que en este momento el poder de Dios se iba a manifestar a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nuestra fe se nutre a través de la lectura de la palabra. Nuestra fe se fortalece a través de los testimonios de fe. Así se fortalece nuestra fe, porque nos dice que Dios sigue obrando y que Dios sigue obrando poderosamente. Y yo quiero que ese Dios obre en mi vida. Y como yo quiero que ese Dios obre en mi vida, voy a hacer exactamente lo que los hombres y mujeres de la palabra hicieron para que Dios obrara en sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Y ahí viene el versículo 12, que es el versículo que más les gusta a todos ustedes. Hablábamos el viernes. ¿Cómo nos gusta cantar ese monte es mío, verdad? Y nadie me lo va a quitar. El versículo 12 dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. Caleb conquista a Hebrón y echa a los hijos de Anat, y derriba y conquista las fortalezas, y conquista la tierra y conquista la llanura en torno a Hebrón. Caleb se pone por delante a enfrentar al mayor desafío de Israel y lo vence con el poder de Dios. A partir de ese momento, la conquista de la tierra prometida sería un camino fluido, sin obstáculos prácticamente para el pueblo de Israel. Porque el principal obstáculo no era la geografía, el principal obstáculo era el corazón y la mentalidad de Israel. Y Caleb le había llevado a vencer esa la mentalidad de fracaso y de derrota. Lo que más nos detiene a los seres humanos es el miedo al fracaso, no es el miedo al éxito. Nadie es detenido por el miedo al éxito. Todos queremos el éxito, pero cuando pensamos en el éxito, inmediatamente nos viene la idea del fracaso, y eso es lo que nos detiene. Eso es lo que nos impide actuar. Eso es lo que nos impide salir adelante. Nosotros quisiéramos pelear por el éxito, pero asegurando y disminuyendo las posibilidades de fracaso. Si esto lo hacemos, nosotros estamos felices, vamos para donde sea, porque nos gusta sentir que tenemos el control de todas las circunstancias, que no hay ningún nivel de riesgo. Y cuando nos hacemos cristianos nos dicen que este camino es por fe y no por vista. Lo que Dios primero quiebra en nosotros es nuestro concepto de control de todas las situaciones. Y lo que Dios quiere que surja en nosotros es la dependencia del poder de Él. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Es el camino más difícil, pero es el único camino que tiene asegurado el éxito. Para que veamos, es el más difícil porque dejo de confiar en mí, en lo que yo puedo hacer, en mi cálculo. Desaparece el plan B. Bueno, si no logro el primer lugar, bueno, me conformo con el segundo. Y si tampoco logras el segundo, bueno, me conformo con el tercero.
Y si tampoco logras el tercero, me conformo con haber participado en esta competencia. Pero con Dios no hay plan B. Con Dios hay una meta que tenemos que alcanzar. Y no hay otra alternativa que alcanzar esa meta. Y esa meta la tenemos que alcanzar con Él, porque sin Él no vamos a ninguna parte. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. No crean, ustedes pensarán, pero claro, ustedes lo han tenido todo fácil. No, lo han tenido seguro. Se nota, ustedes lo han tenido todo seguro. Ustedes parece que, claro, son abogados, así que controlan las circunstancias y los abogados son los que manejan los países, manejan todas las cosas. Así que el abogado es el gato. Él siempre va a caer parado. ¿Ok? Nunca le va a pasar nada. No piensen que es así. A veces hemos tenido que enfrentar desafíos y hemos tenido que apoyarnos únicamente en la fe en Dios. Porque no hay posibilidad. Porque le hemos creído una palabra del Señor. Y hemos caminado en esa palabra. Y en esa confianza en el Señor. Y al final hemos visto el resultado. Pero ¿saben lo que significa cuando uno ve el resultado? Que en el corazón de uno ya no existe el deseo de apoderarse del resultado y decir, yo lo hice. Yo lo logré por mi capacidad. Yo lo logré por mi experiencia. Porque uno sabe que uno no lo logró. Que fue Dios el que lo hizo. Cuando uno se desprende para poder depender únicamente de Dios y confiar únicamente en que Dios tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que va cimentando una relación de fe. Eso fue lo que comprendió Caleb. Cuando David se enfrenta a Goliat, y ahora Goliat resulta ser que ya no era naceo, era filisteo. ¿Okay? Cuando David se enfrenta a Goliat, David comprendía la historia de Caleb y lo que había pasado en Hebrón. Caleb no se enfrentó a un gigante, se enfrentó a una familia de gigantes y a un ejército de gigantes que defendía a esa familia. Y peleó contra fortalezas y hombres valientes y formados en la guerra. Eso fue lo que enfrentó Caleb. David solamente se enfrentó a Goliat. Pero David sabía que el mismo Dios que le había dado la victoria a Caleb era el mismo Dios que estaba allí con él para darle la victoria sobre Goliat. Y miren que en la batalla de David contra Goliat vuelve el mismo espíritu de derrota y de fracaso de Israel. Para que nos demos cuenta que el espíritu de derrota y de fracaso siempre nos va a acompañar. Pero somos nosotros quienes, con la fe puesta en Cristo Jesús, lo vamos a vencer. Porque ese espíritu no se va a ir. ¿Qué pasó frente a Goliat? Goliat insultaba a Israel. E Israel era un ejército con el rey Saúl y estaban atemorizados. El mismo espíritu de miedo del Israel de la conquista era el mismo espíritu de miedo del Israel en esa planicie frente a los filisteos y frente a Goliat. Pero había alguien con un corazón conforme al corazón de Dios, con un espíritu diferente como el espíritu de Caleb, que le creyó a Dios por sobre todas las cosas y Dios le dio la victoria. Israel conquistó y venció y correteó y persiguió a los filisteos hasta alcanzarlos a todos. Porque David había destruido el símbolo de su miedo y de su derrota. El símbolo de su fracaso, que era el gigante, lo había derrotado David. Como también Caleb había derrotado el símbolo del miedo y la derrota de Israel, que era la ciudad de los anaseos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, todos tenemos que decir al final, yo quiero ser como David. Y yo quiero ser como Caleb. En una matrícula en la universidad entraron 350 estudiantes a primer año. Y en total eran aproximadamente 3,000 estudiantes en toda la universidad. Se dio un problema. El sistema de matrícula falló por un factor humano. Y en el sistema de matrícula no solamente se integraban los grupos, también se asignaban los salones de toda la universidad. Cuando eso falló, primer día de clase, los estudiantes se levantaron a reclamar
la atención y el servicio por el que ellos habían pagado. El rector había salido porque tenía una reunión, porque también era religioso, así que tenía una reunión. La mayoría de las autoridades no quisieron enfrentar el problema, se lo dieron a tecnología. Y había que hablar con los estudiantes. Entonces yo fui a hablar con los estudiantes. Y hablé por separado, con los más revoltosos, los de derecho. Primero. Porque yo decía, si resuelvo el asunto con los de derecho, los de ingeniería, los de arquitectura, los de esto, los de psicología, todos ellos se van a alinear. Entonces yo fui a hablar con los de derecho. Y cuando fui a hablar con los de derecho, esos muchachos gritaban en el auditorio. Gritaban y maldecían y decían cuanta cosa. Y yo me senté y me tomé el micrófono y les dije, primero les pido perdón, porque esto ha sido nuestra responsabilidad. Estos han sido nuestros errores. Nosotros nos hemos equivocado. Y ustedes tienen todo el derecho de expresarse con respecto a nosotros como ustedes quieran. Y yo estoy aquí para escuchar sus críticas y para escuchar sus quejas. Solo fueron 5 minutos de críticas y de quejas. Después dijeron, ¿y cómo lo vamos a resolver? Así es como lo vamos a resolver. Entonces después la gente se preguntaba por qué yo había sido elegido 5 veces seguida el mejor profesor de la Facultad de Derecho. No fui yo. Fue Dios. Amén. Porque uno tiene que enfrentar sus gigantes y sus miedos y sus temores. Y tiene que aceptar lo que pueda pasar. Pero tenemos que confiar en que Dios nos va a respaldar. Y lo que puede ser una situación de riesgo y de crisis se puede transformar en algo que cambie totalmente nuestras vidas. Okay, mi papá suele decir que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y es una realidad, porque al final resulta ser que el valiente nunca fue valiente y que el cobarde no sabía que era valiente hasta que le tocó enfrentar una situación difícil. Por eso nosotros los cristianos somos un pueblo de gente valiente. Porque hemos arrebatado el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Entonces Caleb nos da las enseñanzas más necesarias que nosotros requerimos para entrar en la tierra prometida. Las enseñanzas personales. Van a haber miedos, van a haber desafíos, van a haber inseguridades. Todo en el papel va a decir, no es posible. Vas a fracasar. Te va a pasar otra vez. Vas a regresar para atrás. Todo eso va a venir a nuestra mente. Todo eso. Es más, ustedes pueden acercarse a lo que puede ser la solución de un problema y el problema se complica todavía más. Y ustedes van a decir, ok, lo voy a perder todo. Pero recuerden, hay una promesa. Y hay un Dios que lo prometió. Y Dios, cuando promete algo, Él se empeña tanto que también termina ayudándonos a aquel a quien se lo prometió para que alcance la promesa. Es que Dios mete su mano. ¿Qué te falta? Ay, tengo que estirarte la mano para que alcances. Te la estiro para que la alcances. Pero deja que te la estire. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos ha prometido a todos nosotros una tierra prometida. Es el Dios que ha prometido bendecir a nuestra familia, unir a nuestra familia, fortalecer a nuestra familia, sanarnos. Él nos ha hecho las promesas. Y tal vez en esta situación uno dirá, pero ahora vemos las cosas muy difíciles. Pero bueno, me voy a conformar con un pedacito de tierra prometida. No se conforme. Dios le ha prometido más. Y usted vaya por más. Lo que Caleb logró, por eso es que el monte Hebrón para el pueblo de Israel es el monte Hebrón. Miren hasta dónde llegan las coincidencias de la palabra, que no son coincidencias, son diosidades de Dios. Cuando David es electo rey,
precisamente para Judá y para Benjamín, va a Hebrón. ¿Por qué? Porque Hebrón representa el miedo de Israel, pero también representa la victoria de Dios. Aleluya. Hebrón representa división, para que dividió a Israel, dividió el corazón de Israel. Pero cuando Caleb lo conquista, representa la unidad de la nación. El símbolo, el monte que representa el símbolo de la unidad de Israel hasta el día de hoy, es Hebrón. En la guerra de los 6 días, Hebrón estaba bajo poder de los sirios. En la guerra de los 6 días, aunque esos 6 países árabes prácticamente iban a aniquilar a Israel, Israel dijo, esta es la oportunidad ¿de qué? De conquistar Hebrón. Y conquistaron Hebrón. Y después que el Israel moderno conquista Hebrón, el mundo árabe sabe, no ha vuelto a intentar una guerra de la manera que le hicieron en ese momento. ¿Por qué? Porque saben que Israel ha conquistado su miedo. Israel ha conquistado su derrota. El símbolo de la unidad, de la identidad de ellos como nación, está en su poder. Y si está en su poder, eso significa que el Dios de Israel ha vuelto sus ojos a favor de Israel. Entonces ellos saben que son un pueblo invencible, porque saben que hay algo que simboliza que su Dios nuevamente está con ellos. Y los árabes no lo ignoran, porque también conocen las Escrituras. Así que han manejado este asunto de otra manera. Pero eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que identificar dónde está el símbolo, dónde está lo que representa tu derrota y tu fracaso. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que simboliza dónde está mi derrota y mi fracaso. Pues eso es lo que nosotros tenemos que conquistar. Y no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer Dios en nosotros, en cuanto nosotros tengamos la fe para confiar que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer de pie, hermanos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Así que póngale el nombre a su monte. Póngale el nombre a su Hebrón. Que si usted sabe, oh Jehová, como dice la palabra muchas veces, oh Jehová, si tú abrieses los cielos y descendieses. A veces nosotros preguntamos, oh Dios, si tú me permitieras conquistar el símbolo de mi derrota y de mi fracaso, yo sería diferente. Muchas de nuestras vidas pudieron ser diferentes si ese símbolo de derrota y de fracaso no lo tuviéramos presente. A veces el símbolo de derrota y el fracaso significa que muchas veces rodeamos Hebrón y nos fuimos por otro lugar. Gracias. Rodeamos Hebrón y nos fuimos por otro lugar. Entonces simboliza, y a veces tratamos de variar Hebrón, pero hermanos, este tiempo de tierra prometida, no podemos evadir Hebrón. Tenemos que enfrentar Hebrón. Y el Hebrón lo tendremos que enfrentar nosotros con Dios. Nadie va a venir a conquistar Hebrón, nuestro Hebrón, por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Y a veces decimos, bueno, mi Hebrón fue esto porque inicié un proyecto y fracasé. Mi Hebrón fue esto porque, bueno, no lo logré superar. Mi Hebrón fue esto. Usted sabe cuál es su Hebrón, el que ha marcado toda su vida. El que usted sabe dónde fue el punto donde usted tomó otro camino, lejos del camino que usted anhelaba tener. Donde su vida se bifurcó. Usted lo sabe, todos lo sabemos. Entonces es el momento de vencer Hebrón. Es el momento de vencer Hebrón con la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a hacer memoria. Vamos a recordar. Señor Dios Todopoderoso.